Cuenta Fray Mocho que una mañana de 1874, el rector del Nacional reunió a todos los alumnos en el patio y les anunció que ese día el colegio iba a recibir la visita del presidente Domingo Faustino Sarmiento. Para las autoridades del colegio no había dudas de que era uno de los días más importantes de la historia de la institución, pero a juzgar por la cara de los chicos, por el entusiasmo que demostraban, Sarmiento, ese apellido, no les decía nada. Los chicos vivían encerrados ahí. Sus personajes eran otros. Sus personajes o sus ídolos, bueno, venían de la historia griega, de la historia romana, caballeros heroicos y valientes de la Edad Media. Un Napoleón Bonaparte, ¿por qué no? Pero los contemporáneos no existían para ellos. Así que cuando el rector les dijo que se prepararan, porque de un momento a otro el presidente Sarmiento iba a llegar al colegio, ellos no sintieron nada en particular, no demostraron ningún tipo de entusiasmo, más allá de saber que ese día no iban a tener que ir a clase. Y eso les brindó una cierta felicidad. Media hora antes de la visita, el rector los juntó a todos en el patio y les dio un discurso tratando de insuflarles y meterles un poco de entusiasmo. Y no era para menos. El rector, la verdad es que tenía miedo de que lo destituyeran, como después fatalmente ocurrió. De ese discurso, recuerda Fray Mocho, a los chicos solo les quedó la noticia de que iban a poder salir después de que dicha celebridad los visitara. A la 1 de la tarde sonó la campana y los estudiantes corrieron a formar en la galería. Esperaron atentos, serios, la llegada del visitante. De repente se abrió la puerta de hierro, una puerta maciza, pesada, muy antigua, y apareció Sarmiento. Domingo Faustino Sarmiento, pelado, serio, como un bulldog, seguido de una multitud de caballeros engalanados, su corte. Con un aire petulante que lo denunciaba a la legua, comenzó a auscultar cada uno de los chicos, comenzó a mirarlos y a pasarle revista con sus ojos de entendido. Ellos, los chicos, instintivamente, le sintieron olor a maestro de escuela. Sarmiento tenía un sombrero chato debajo del brazo, pero sin el hueco para meter la cabeza. Ese sombrero extraño, chato y sin el hueco para meter la cabeza, fue lo único que le llamó la atención a los chicos en ese momento. Era un clac, ese sombrero. Es decir, es un sombrero de copa que se utilizaba mucho en aquella época, que por medio de un resorte se podía desplegar y después plegar para llevarlo cómodamente en la mano o debajo del brazo. Pero ninguno de ellos, ninguno de esos chicos que estaban ahí en el patio, hasta ese momento había visto algo así en toda su vida. Y una frase comenzó a correr como un rumor en la fila. Mirá, che, mirá, mirá qué sombrero más raro tiene el pelado. ¿Y dónde mete la cabeza? Ese fue el rumor que empezó a correr entre los chicos. El rumor fue creciendo, mientras Sarmiento, con aire de suficiencia, con altivez, examinaba todo y miraba al rector como pidiéndole explicaciones. El rector, que sabía que Sarmiento era medio sordo, sonreía incómodo y acobardado. De repente un rayo de sol indiscreto quemó el cráneo del presidente, un cráneo pelado como una piedra. Y ahí Sarmiento, ¡clac!, activó el resorte del sombrero que se armó en el acto y se lo puso en la cabeza. El movimiento fue como un gran pase de magia que desató una carcajada espontánea y estruendosa en todos los estudiantes, del más grande al más chico. Nadie podía parar de reírse. Realmente fue tremendo. Todos los chicos al unísono riéndose por ese gesto, por ese pase de magia que había hecho el presidente. ¡Clac! Y se abría el sombrero. El rector en ese momento, frente a la risa multitudinaria, se puso serio, más serio de lo habitual. Sarmiento, verdaderamente indignado, improvisó un discurso en el medio del patio. Les dijo que eran unos bárbaros, dignos hijos de una provincia que degollaba a sus gobernantes y en la que los hombres buscaban la razón en el filo de sus dagas. Que más que estudiantes, les dijo a los gritos, parecían indios. Entonces alguien silbó. Y de repente todos los chicos comenzaron a silbar, uno arriba del otro en multitud. Todos los chicos comenzaron a silbar. El presidente, Sarmiento, y toda su comitiva y todos sus esbirros no lo podían creer.
De repente estaban rodeados por una silbatina ensordecedora y empezaron a irse. El rector por poco, pobre tipo, casi lloraba. Cuenta Fray Mocho que después pasaron los días, todo pasa. Y algunos periodistas porteños llegaron al colegio para buscar datos y escribir crónica del suceso, de lo que había ocurrido. Días después, los diarios de Buenos Aires pintaban a los entrerrianos como una horda salvaje que obedecía al látigo del caudillo de turno. Lo cierto es que en aquella época las relaciones entre Buenos Aires y Entre Ríos estaban caldeadas, y los periodistas le atribuyeron un móvil político a lo que simplemente fue el chiste genuino de un sombrero. Sea como fuere, dice Fray Mocho al final del relato, esto me enseñó a entender desde muy pequeño cómo los diarios mienten para escribir la historia. Cuento de Fray Mocho.